Y a la 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Buenas a todas y a todos, ¿qué tal? Bueno, ¿quiénes son nuevos aquí? Levanten la mano. Bien, bienvenidas, bienvenidos. Hay varias caras nuevas, me Hay gusta. varias caras nuevas. Pensamos que no vendría Nadie. casi nadie, porque de hecho la gente que viene siempre, los colegas y amigos, amigas, nos decían que habían venido solo por la birra, porque el tema no les interesaba mucho. Algunos, lo dijeron por ahí, De compasión, empatía, humildad. Pero veníamos de una racha de temas un poco complejos, más que complejos, porque la compasión y la empatía también son temas a los cuales hay que sacarle bastante. Veníamos temas como que nos dejaban como un sinsabor, ¿sí? Estábamos hablando de la sociedad del cansancio, del la muerte de capitalismo, Dios, de la muerte de Dios. Y como que salíamos como aburridos, como... No, ¿qué aburridos esperanza no. hay? Aburridos, de hecho hablamos de aburrimiento. Te cuento, sepan que si por algún motivo no pueden venir, aunque lo interesante es venir, pueden vernos en Arrabaleras Parlantes con V de Raval en YouTube y en Spotify. V de Raval se escribe, Arrabalera se escribe con B larga, pero la ponemos así como por una oda al Raval, que aquí fue donde nos conocimos. Y en YouTube, en el aburrimiento, una persona nos hizo un clip en un momento que justo estaba hablando Víctor y estábamos como escuchándolo, pero estábamos así. Y dice que el aburrimiento, póngase en loop. Y es un comentario de mucha risa. Sí, esto. Mira qué bien. Bueno, no sé cómo llegamos del tema anterior a este. Normalmente vamos conectando un tema con otro en función de lo que sale en el debate. Porque lo que haremos será hablar 40 minutos como cotorras, así como loros que no paran, y luego abrimos debate para hablar entre todas y todos, porque al final lo que importa es un poco esto también, democratizar la opinión, democratizar el saber. La idea es un poco estimular un poco y dar algo de hablar sobre estos temas que son hoy la empatía, la humildad y la compasión. Bueno, primero nos presentamos, nos hemos presentado. Somos Paola Fernández, que es filósofa, doctoranda en educación, profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, y yo, Flor Franco, psicóloga y psicoanalista, y trabajo en varios lugares, así que sería un poco larga la lista de cosas, pero... No. Es para los que no han venido, es porque viví muchos problemas económicos y me salió el trabajo en la universidad, estoy muy contenta, entonces cada vez que decía eso me aplaudían y eso fue como durante 6 semanas y fue como ya pasó. Ya se acostumbraron. Ya se acostumbraron a mi no precariedad. ¿Y por qué empezamos? A ver, por empatía, humildad, compasión, ¿has buscado en la etimología? Sí, de hecho, hemos hecho el deber. El deber. Yo creo que por las que más parecen asemejarse, que son compasión y empatía, y que de hecho me encontré con que, bueno, primero con las etimologías de empatía y de compasión, por mi parte, y de hecho me encontré que Max Scheler en La naturaleza de la simpatía, se me quedaron las gafas, voy a ver todo peor, por Dios, en La naturaleza de la simpatía, hace una distinción explícitamente entre simpatía, empatía y compasión, pero bueno, primero vamos a las etimologías. La compasión viene de compasio, que es con o junto a, y pati, que es sufrir o padecer. Entonces es sufrir con o padecer con alguien. Y aquí hay una suerte de deseo de intervención, ¿sí? Digamos como que aquí hay no solamente el sentir con, el sentir lo que siente el otro, sino de alguna forma un deseo de hacer algo para que ese padecer de alguna forma desaparezca, se atenúe, hacer algo al respecto. Mientras que con la empatía, que viene de la palabra en, que es dentro, y pathos, pues pathos es una palabra de origen griego que tiene mucho peso dentro de la filosofía, de hecho, que es sentimiento, pasión, sufrimiento, sería el sentir cómo siente el otro, ¿sí? La cuestión aquí, la diferencia, que de hecho encuentra Max Scheler en La naturaleza de la simpatía, es que simpatía, por ejemplo, es de alguna forma sentir con el otro, pero sin entenderlo del todo. Por ejemplo, simpatía no estamos hablando, yo lo sé, pero aquí ves esa distinción entre las tres. Es como sentir lo que siente el otro, pero no lo entiendo del todo. Es decir, me duele lo que estás pasando, pero realmente no puedo llegar a entenderlo porque no puedo llegar a ser empático ni puedo sentir compasión porque uno, no lo he vivido, o dos, no sé cómo intervenir o no me importa intervenir. La compasión, por su parte, no solo es sentir con el otro, sino sentirlo, saberlo porque de alguna forma lo hemos experimentado y querer aliviar ese dolor, dice Max Scheler. Y la empatía es entender el estado del otro sin la necesidad de intervenir, sin la necesidad de alguna forma de hacer algo al respecto. ¿Qué opinas de esta diferenciación?
Es que es interesante, yo me había apuntado un poco el hecho de la pregunta, ¿no? De cómo diferenciamos empatía de compasión, ¿no? Si siempre van de la mano o si son cosas diferentes. Yo empezaría un poco por la empatía y decir que, claro, por un lado, ¿cómo se da la empatía? El hecho que hoy en día está muy en boga esta palabra, se la apropió la psicología, de hecho, en el siglo XX aproximadamente, que lo retoma un poco de la palabra alemán, bueno, del inglés énfasis, pero a la vez del alemán, que significa estar dentro de o estar en algo, ¿no? En alguien. Y sentir como una especie de contagio emocional que a veces se da en ciertas circunstancias cuando podemos sentir lo que siente el otro y lo que el otro nos está comentando, ¿no? Claro, ¿esto por qué se da a nivel psicológico, digamos? Bueno, en realidad por varias cuestiones, pero entre ellas por el hecho de, primero, estamos todos afectados por los demás, ¿no? Es decir, nadie aquí ha venido al mundo solo, venimos solos, pero digamos no arrojados al mundo así como sin un pasado, sin una historia, sin una cultura, sin una sociedad. En ese aspecto venimos ya a ser engranajes de una cadena que nos antecede y en la cual venimos a engancharnos y por tanto estamos afectados por aquellos que nos rodean y por aquellos que nos anteceden. Esto por un lado general. Y por otro lado tenemos el estadio del espejo, que Lacan trajo, de hecho es su manera de hacerse un lugar en el mundo de la psiquiatría y de la psicología moderna, se podría decir. Uno de sus grandes descubrimientos, ya después tendrá otros, pero sí como el primero que lo lleva, entre comillas, a la fama, ¿no? Al reconocimiento académico de ese momento, que es el estadio del espejo, que lo plantea en 1936, en el cual, ¿se acuerdan que lo hemos hablado varias veces? El niño entre los 12 y los 18 meses se mira al espejo y reconoce por primera vez que ese del espejo es él. Pero en ese estadio, en ese momento, que en YouTube de hecho hay muchas, si no hay niños alrededor, porque hoy en día no hay pocos niños, al menos en las ciudades, en YouTube hay muchas escenas donde se ve el estadio del espejo y hay niños que se miran y de repente aparece esa expresión de júbilo, como decía Lacan, una sonrisa, al verse en el espejo. ¿Qué pasa? Que en la escena no está solo el niño y el espejo, hay un otro atrás, que es muy importante, que constituye la escena, que es un tercero, normalmente la madre o el padre, que está atrás del niño. Entonces el procedimiento es, el niño se mira en el espejo, se reconoce, pero inmediatamente mira a esa otra persona que está allí, que le confirme que el del espejo es él. ¿Esto qué nos dice? Que en la formación del yo ya está el otro. Es decir, ninguno de nosotros podría saber de alguna manera quién es o constituir una personalidad o una identidad sin el reconocimiento del otro, y esto ya nos remite un poco a la dialéctica del amo y del esclavo y la importancia del reconocimiento a la hora de adquirir una personalidad, ¿no? O una identidad, si se quiere. Pero claro, es muy importante esta cuestión del otro presente ya en la constitución de la propia mismidad, si se quiere, y la importancia de ese reconocimiento. Entonces yo creo que hoy en día, en una sociedad tan individualizada, como hemos hablado en las tertulias anteriores, después de la muerte de Dios, que ya no hay los grandes metarrelatos de Occidente que nos unen y nos convocan, ya estamos un poco más allá del tema de la comunión, la oración y algunos valores cristianos que tenían como fin unir a la comunidad. Hoy en día estamos más disgregados, una sociedad más fragmentada, se podría decir, entonces nos podemos preguntar qué lugar hay para la empatía, ¿no? Si sigue habiendo empatía, de hecho la broma de Víctor recién era, bueno, ya no hay empatía, ya no tenemos para qué vamos a venir si es un tema que hoy nos interesa. Bueno, ¿por qué se ha perdido un poco la empatía y prevalece quizá la individualidad? En nuestra época es una gran pregunta y creo que es tanto un problema el exceso de empatía como la falta de empatía. También hay un problema cuando pecamos de demasiada empatía o incluso demasiada compasión, porque podemos pecar de esto que hablabas de querer salvar al otro. Y allí creo que nos olvidamos de algo que es importante y retomaremos después, que es la humildad. Porque si uno va a querer salvar al otro, entonces, ¿quién es uno para salvar al otro, ¿no? Que es una especie de superhéroe, uno está por encima del otro que puede llegar a salvarlo. Y esto, y acá hay dos compañeras mías del ámbito de las violencias machistas, ex compañeras, pero gracias por el trabajo que todavía hacéis, que es muy importante. En el campo de las violencias machistas se ve un montón, muchas mujeres que llegan con este complejo de querer salvar al otro, ¿no? Y hay que enseñarles, de hecho, nosotros no enseñamos nada, excepto las educadoras, pero sí como el hecho de decir, bueno, no tanta empatía o compasión por el otro, sino qué pasa con la compasión por uno mismo, o el tener incluso algo de empatía por uno mismo y por preservarse, ¿no? Como que podemos irnos al otro extremo, esto, el que tanto la falta de empatía o de compasión, que ahora haremos la distinción, como el exceso son problemáticos, la autocompasión también. Bueno, has tocado varios puntos y sobre todo varios puntos teóricos que me parece importante como destacar.
Cuando Flor mencionó a Hegel en la cuestión de reconocimiento, muy rápidamente, porque aquí estaría la dialéctica del amo y el esclavo, que pasa a explicar un montón de cosas del espíritu absoluto para Hegel y de la fenomenología del espíritu, y bueno, un coñazo, pero explicarlo muy rápidamente. Hegel dice que para que la conciencia pase un proceso de autoconciencia, o sea, para que haya un reconocimiento de sí precisamente, nosotros nos damos de cara siempre a un otro, pero no de una forma muy bonita y, ay, qué lindo, la alteridad, ¿no? Alteridad entendida no solamente como un otro, sino como el reconocimiento de que el otro sea otro. No, nosotros cuando nos enfrentamos ante el mundo, primero lo vemos como un montón de cosas, ¿sí? Objetos que me son útiles, que son no una extensión de mí mismo, sino objetos ajenos que me son útiles. Digamos, ahí como que soy consciente, pero me encuentro con otra conciencia. Y me doy cuenta que esa otra conciencia también es consciente, ¿sí? No sé si parece un juego de palabras, pero vamos aquí en este juego de palabras, vamos que vamos. Entonces, me encuentro con otra conciencia y me doy cuenta que ese otro también es consciente de sí. Ahora, ¿qué va a pasar en ese encuentro? Para Hegel no nos abrazamos, no nos vamos a ir de la mano caminando por el mundo y establecer una sociedad, no, va a haber un juego de poder. Y en ese juego de poder voy a intentar dominar o ser dominado, ¿sí? Pero buscando un reconocimiento en la mirada del otro. Entonces, en ese juego hay alguien que se establece como amo y otro que se establece como esclavo. El esclavo le tiene miedo como a la muerte y el amo sabe que domina. Pero hay un momento, dice Hegel, donde el esclavo reconoce que sin él el amo no sería amo, ¿sí? Es decir, podemos pensarlo a la inversa, pero el amo nunca ha reconocido la necesidad de la mirada del esclavo para ser amo, mientras que el esclavo sí se dio cuenta que realmente él es tan importante como su amo para que él exista, porque ese es su reconocimiento donde él es. Y en ese momento le deja de temer. Y cuando le deja de temer, se libera, ¿sí? Y hace este proceso dialéctico de tesis, antítesis, síntesis, o ser en sí, en y para sí, y en y para sí, que, en fin, es lo que plantea Hegel en la dialéctica. Pero para hacer una síntesis menos tocha, nosotros siempre estamos en relación con un otro buscando su reconocimiento, y siempre va a haber un juego de poder en ese reconocimiento. Ahora, cuando nos damos cuenta que reconocemos y somos reconocidos, de alguna forma podemos liberarnos, ¿sí? Esta es como una síntesis. Ahora bien, esto alimentó, esta dialéctica del amo y el esclavo es súper conocida y alimentó muchas otras teorías. De hecho, esto fue la base para lo que Marx empieza a hablar como precisamente las relaciones de las fuerzas productivas y las relaciones de poder que hay entre el patrón y el trabajador, ¿sí? Digamos, esa lucha de clases que caracteriza la historia para Marx, por ejemplo. Y también lo va a leer un filósofo muy importante del existencialismo que se llama Jean-Paul Sartre, que es bastante conocido, y va a decir en El ser y la nada que él también leyó bastante a Marx, que Marx leyó bastante a Hegel, aunque él supuestamente estaba en contra de Hegel en cosas, pero hay cosas en que está bastante de acuerdo, sobre todo en la dialéctica. Pero entonces, esto lo mencionaba en alguna charla, así es, Sartre plantea que la constitución del ser se da desde una tríada, desde el ser en sí, el ser para sí y el ser para los otros. El ser en sí es como el ser que nosotros estamos siendo. Yo creo que ya algunos están familiarizados con esta terminología, que ese ser que estamos siendo. Vuelvo a jugar el mismo ejemplo de siempre. Yo no soy Paola, yo estoy siendo Paola. Es decir, yo no soy un ser acabado, ¿sí? Sino que estoy construyéndome en la medida en que hago cada una de mis acciones. Ese es el ser para sí, el ser para sí. El ser en sí es el ser acabado, es decir, el ser que ustedes ven esto y no saben cuáles son mis proyectos, mis deseos, mi futuro, no, o sea, ustedes me ven como un objeto, así como lo puede ser esto o así como lo puede ser esto, sí me ven como un sujeto acabado. Mientras que el ser de la mirada es el ser que se constituye precisamente con los otros, y eso va a completar esa triada del ser, de esa concepción y esa conciencia de sí. De alguna manera, sí necesitamos del otro. Y no necesitamos del otro solamente para la constitución de nuestra mismidad, que requiere hacer una diferencia interesante entre mismidad e ipseidad. Y es que mismidad es la cualidad de ser lo mismo, y ipseidad es la cualidad de como definirnos a nosotros mismos con el relato, ¿no? O sea, ser yo misma es, bueno, yo sé que yo soy la misma que cuando tenía 8 años, en tanto yo soy Paola. Pero ipseidad es, yo me construyo con el relato, es decir, con todas las historias que me han contado, que me he contado, que he vivido. Bueno, eso le dice Paul Ricoeur, un hermeneuta. Pero más allá de eso, no solamente construimos una mismidad, sino que con la empatía construimos mundo. O sea, nosotros construimos realidad en el momento en que nos damos de cara al otro.
hoy justamente, y esto tiene que ver bastante con, de hecho le escribí diciendo, amiga, te pensé, porque en la uni dicto una clase de filosofía de la educación y hablé de los maestros de la sospecha de Nietzsche, de Marx, y hoy era la vocación de Freud. Entonces hablé justamente del malestar en la cultura, que aquí la señorita sabe mucho más que yo, pero relacionado con la educación. Bueno, eso no lo voy a hablar aquí, pero ¿qué pasa? Nosotros para vivir en sociedad nos tenemos que dar de cara a un otro, y para eso tenemos que renunciar, ¿sí? Tenemos que hacer una renuncia, porque estar en una cultura pues genera malestar, en tanto que estar en relación con nosotros, la aparición del mismo lenguaje, la aparición de, pues genera que no podamos satisfacer enteramente nuestro deseo. Pero cuando nos damos de cara al otro, establecemos sociedad, establecemos mundo, y nos salimos precisamente de ese yo totalizante del ego, que pues lo único que quiere es satisfacer solamente su propio deseo. Ya, el que ama se hace humilde, decía Freud, ¿no? Por una cuestión de que ha renunciado al menos a una parte de su narcisismo, a esta cuestión del no vivo solo en el mundo, todo nos gira a mi alrededor, hay que sacrificar algo de esto para poder relacionarnos con los demás, ¿no? Y vivir en sociedad. Y creo que la empatía tiene algo que ver con la humildad, es decir, están en relación. A mí me cuesta mucho pensarlas por separado, al menos la empatía sana, vamos a decir así, porque ya después en la compasión sí que voy a hacer una diferencia entre dos tipos de compasión, que la hace Nietzsche, no la hago yo. Pero sí que la empatía, digo que parte de la humildad, porque ahí está, la cuestión del reconocimiento, por un lado, ¿no? Ahora, el amo y el esclavo, yo entiendo que el amo nunca va a tener compasión o empatía por el esclavo, porque no lo reconoce como un igual. Por eso le da igual que trabaje todo el día, que esté esclavizado, básicamente, que no tenga vida. Es decir, le pertenece a él como un objeto, pero no es tratado como un igual. Entonces yo creo que el principio de la empatía es reconocer en el otro un igual, en algún punto al menos, ¿no? Reconocer en el otro algo del orden de lo propio también, es decir, algo de un dolor que yo he sentido, una angustia que yo he sentido, de poder comprender al otro, ponerme en su lugar, ponerme en sus zapatos, ¿no? Tiene un poco que ver con esto. Que hagamos con eso ya es otra cosa. Podemos querer salvarle, entenderlo, escucharle, o simplemente no hacer nada y seguir caminando, pero empatizar tiene algo de este contagio emocional que va a tener relación con el identificarse en alguna emoción. Normalmente esa emoción tiene que ver con alguna emoción negativa, entre comillas. Dolor, angustia. ¿Por qué? Porque lo que nos une a todos, y esto lo hemos hablado sobre todo en la charla del humor, es la vulnerabilidad. Es decir, no hay otra cosa que nos haga más humanos que la vulnerabilidad, que el hecho de que, bueno, la angustia, el dolor de existir, el vulnus, que es el estar atravesado. Claro, porque yo pensé, decía, bueno, ¿quién empatiza en la felicidad? No sé, si a mí viene alguien ahora y me dice, no, que yo tengo un yate y me voy todos los veranos a navegar por la Costa Brava, yo no empatizo, en todo caso me da envidia, ¿no? Me da, no sé, otra reacción, ¿no? Porque empatizar implica, a diferencia de la simpatía, que de alguna forma yo he tenido una experiencia de eso, y es como, claro, ay, yo no tenía la experiencia del yate, perdón. Empática no puedo ser, empática con la pobreza de pronto. Ahí sí. Ya, claro. Ahí está la cosa de empatizar. Normalmente es empatizar desde un cierto patos. Desde la experiencia. Desde un cierto padecer, pero sí, pero de empatizar en algún punto de dolor, yo creo, de angustia, diríamos, que es lo que está en la base de todos. Y por eso digo que nos remite a humildad, porque humildad viene de humus, que es tierra, como sabemos, y bueno, tener los pies en la tierra. Tener los pies en la tierra, y también a mí se me viene el refrán famoso bíblico de del polvo vienes y al polvo volverás. Es decir, todos estamos atravesados y cortados con la misma tijera en algún punto, ¿no? Y también. Es mejor que lo hagas porque la vida es corta. Vuelves a hacer polvo rápido, así que mejor que hagas polvo, en vez de solo ser polvo. Mejor de solo de venir en polvo. Exactamente. Y bueno, y con respecto a aquí, para ir haciendo la distinción también de la compasión. Ok, yo quiero, antes que hablaste de la vulnerabilidad, y lo tengo aquí bastante presente, mi director de tesis, al cual le agradezco mucho, es un gran escritor y filósofo que se llama Joan Carles Melich, y ha escrito muchos libros. De hecho escribió un libro que se llama explícitamente La ética de la compasión. Pero antes de llegar a la ética de la compasión y hablar de la compasión, quiero hablar de la vulnerabilidad. Este librito es una belleza, por si lo quieren comprar. Pues no, o sea, no soy su vendedora, pero es que le tengo bastante cariño y es muy bueno. Se llama La condición vulnerable, y él dice que la condición que nos define como seres humanos precisamente es el estar atravesados, el ser vulnerables. Pero el ser vulnerables no es solamente el reconocernos vulnerables, sino reconocer que el otro es vulnerable y lo podemos vulnerar. Esto lo trae de esta concepción, no llegó sola, o sea, la concluyó así, que es muy bonito, y la desarrolla. De hecho habla sobre unas normas de la decencia en relación al otro, y recupera la noción de decencia, que está como tan
tan poco valorada, digamos, como en un momento de rebeldía y recupera como unas normas de la decencia. Pero esto lo trae de esta señorita que se llama Hannah Arendt. Hannah Arendt plantea que hay unas actividades que nosotros hacemos en la vida activa, es decir, en la medida en que el ser humano está activamente en el mundo, que son labor, trabajo y acción. Me voy a enfocar en la tercera, porque si me pongo a definir las dos primeras, pues me quedo en otra cosa. La acción se define en la capacidad que nosotros tenemos de estar dentro de la pluralidad del mundo, es decir, dentro de la diferencia, dentro del estar con los otros. A diferencia del trabajo, que es la capacidad de hacer cosas en pro de mi beneficio, pero que es algo artificial, y la labor, que es algo relacionado más con la supervivencia. La acción es un hacer que está relacionado más con lo propiamente humano, la acción política, con el estar entre los otros, ¿sí? Con el estar en relación con el otro. La acción es, va a decir ella, como busca ser un fin en sí mismo, es decir, no es para hacer otra cosa, para trabajar, sino uno actúa porque somos humanos y actuamos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la acción? Todos actuamos. Es decir, todos ejecutamos cosas en el mundo en relación con los otros. Abrazamos. Aquí dicen, y me gusta mucho porque aquí no dicen dar besos, sino hacer besos. A Hannah Arendt le gustaría, el catalán. Hacemos besos. Es decir, hacemos cosas dentro de la acción, ¿sí? Hacemos en relación con el otro. Pero la cuestión, va a decir Hannah Arendt, es que cuando nosotros sacamos la acción de nosotros, está ahí arrojada y no sabemos qué va a pasar. O sea, hay una gente que realiza una acción y que cree que va a pasar algo cuando el receptor lo reciba, y pues no sabemos qué va a pasar. O sea, la acción, de alguna forma, en el momento que se independiza de nosotros, queda huérfana, un poco. O sea, nos podemos responsabilizar de ella, pero queda algo huérfana en tanto ya salió de nosotros. Y entonces, pues podemos hacerle daño al otro, y constantemente lo hacemos, aun cuando no querramos. Entonces, ella dice que aparecen dos cosas importantes, porque la acción es imprevisible, y porque la acción no se puede, pues, aparte de no poderse prever, no se puede detener. Y por eso precisamente nosotros ser vulnerables y el que el otro sea vulnerable. Entonces plantea algo que es muy lindo, y es que hay solamente dos acciones que no reactúan, que no reaccionan, que son el perdón y la promesa. Porque el perdón no es una reacción, no es volver a actuar, sino que es la forma en que nosotros podemos hacernos de alguna manera, más que cargo, poder llegar a aceptar desde otro lugar la acción cometida que nos pudo llegar a hacer daño. No es propiamente una acción, porque no es una acción que va afuera, es algo que nos pertenece. Y la promesa, porque es una acción que de alguna forma no se está actuando, porque uno cuando promete no está haciendo la promesa. O sea, yo te digo, te prometo que te voy a amar toda la vida. Pues te estoy amando ahorita, pero toda esa promesa de toda la vida, pues no la estoy actuando en este momento. Pero de alguna forma hace que nos sostengamos como sociedad. La sociedad se sostiene con promesas. El dinero es una promesa de que el euro no va a caer y, no sé, se va a ir como el peso en Latinoamérica que fluctúa cada que se le da la gana. El Estado es una promesa. Nuestra relación con los otros son una promesa. Entonces son acciones que de alguna manera nos sostienen. En tanto, somos seres vulnerables, volviendo a la vulnerabilidad, porque empecé a la vulnerabilidad, volviendo a que pues nuestra condición es la vulnerabilidad. Y nuestra condición es que en la medida que actuamos, no solamente nosotros somos vulnerables, sino que el otro también lo es. Y nos viene de estar atravesados, nos vemos atravesados por el otro y también atravesamos al otro. Sí, cuando decías esto del no saber qué efectos puede tener la acción de cada uno, yo pensaba en una frase esta de Lacan, que la he dicho otras veces, de uno puede saber lo que dijo, pero nunca lo que el otro escuchó. Es decir, uno puede saber cuál es el mensaje o la intención de su mensaje, ahora entre lo que uno dijo, lo que el otro escuchó y lo que entendió y tal, ahí ya empieza el teléfono descompuesto que nunca sabemos. Y la acción también, uno ejecuta una acción con una intencionalidad y el otro la va a interpretar de hecho desde su fantasma, desde su óptica, desde su posición en el mundo, ¿no? Que, como dice el principio de Heisenberg, es particular para cada uno, desde el punto exacto en el que estamos la veremos desde una óptica diferente, y partiendo de la incertidumbre, ¿no? Como principio ahí básico. Entonces, sí, probablemente todos nos hacemos daño o hemos hecho daño. El que no arroje la primera piedra, nos ponemos cristianos, que ahora le voy a dar con un palo al cristianismo y a esto, desde Nietzsche. Pero sí que es verdad que todos probablemente hayamos hecho daño, el tema es que sin querer, ¿no? Una cuestión allí está el hacerlo, bueno, sin querer, o no sé, se termina una relación y de repente hay que terminarla y por más que al otro le haga daño, uno no se va a quedar allí sufriendo, ¿no? Padeciendo o cargando algo que no es.
Entonces, bueno, en ese sentido creo que hay algo del daño que a veces es verdad que es inevitable por estar afectados nuevamente, esta cuestión de que todos estamos afectados literalmente los unos por los otros, pero otra cosa es el hacer daño voluntariamente, ¿no? Donde ya no habría ningún tipo de empatía ni de compasión por el otro, y donde creo que hay una especie de, por eso lo relacionado con la humildad, de superioridad, ¿no? Una cuestión del el otro no me interesa en tanto persona, no lo veo como un igual, no lo veo como un par, sino como un paria, en realidad, no como un par, sino como todo lo contrario, ¿no? Y aquí me meto un poco en la compasión, porque claro, hay varias paradojas, vamos a decir así, y nos metemos en terreno así complicado para ver lo complejo que es esto, ¿no? Como saben, el cristianismo, hemos hablado antes de la muerte de Dios, y bueno, y en qué contexto también dijimos surgía el cristianismo. En una época donde había un gran auge del mercado, ¿no? Por eso Cristo entra al templo de los mercaderes, saca a los mercaderes a sogazos y diciéndoles, habéis convertido mi casa de oración en una cueva de ladrones, porque era una época en la que el comercio ya no tenía tapujos, ¿no? Era como una cosa de donde el humano, el otro, el semejante, no importaba. Entonces Cristo viene a realzar esta cuestión de la compasión y de la empatía, ¿no? Cristo es el rey, se podría decir, de la empatía, de la compasión, del pensar en el otro, ama al prójimo como a ti mismo, y de hecho hasta de la humildad, porque incluso en la Biblia hay varias cuestiones que un poco asustan, pero que bueno, que también que dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es decir, ya empieza también nos acerca a estos tres grandes valores, que son cristianos, se podría decir, o al menos realzados por el cristianismo. Y aquí cuidado, porque aquí hay otra de las paradojas. Humillaos ante Él y os enalzará. Es decir, que Dios, al menos según el cristianismo, si no te humillas, te humilla Él. Entonces de la humillación no te sirve, no te salvas, ¿no? Y entonces como que, ¿por qué relacionamos también humildad con humillación, ¿no? Y bueno, aquí van a haber varias cuestiones a ver, porque se llena de espejismos la y moral de los esclavos. Espejos para Londra. Y aquí, exacto, la moral de los esclavos, ¿no? De esta cuestión servil. Nietzsche va a decir que la compasión en realidad es como el animal que yo llamo egoísmo, incluso, llegar a decir, ¿no? Somos compasivos cuando dejamos de pensar en nosotros mismos. Claro, como llevarlo a ese otro extremo. Y va a diferenciar entre la compasión de los débiles y la compasión de los fuertes. Y está interesante, la verdad, lo que dice. La compasión de los fuertes sería aquella en la que uno no deja de pensar en uno mismo por pensar en el otro. Porque es lo que les decía que sucede, bueno, al menos yo lo he escuchado mucho, esto repercutió más sobre el género, se podría decir, por cuestiones de género, sobre el género femenino, de él empatizar más, ser sensible, entender al otro, ayudarle, ser cuidadora, tal, ¿no? Cuestiones que han repercutido más o que han calado más en el género femenino, se podría decir, y una intenta salvar al otro. Bueno, esto, para Nietzsche esto es sería la compasión de los débiles, porque esto lleva a ir contra uno mismo. Es decir, sí, empatizo con el otro, me compadezco del otro, pero me voy tanto hacia el otro que me olvido de mí. Y de hecho Nietzsche dirá que en esa compasión hay un egoísmo enmascarado, porque en realidad en ese querer ver tanto al otro, o querer velar tanto por el otro, hay una especie de olvidarnos o no querer ver quizá un dolor que nos es propio. Entonces pienso en el otro para no pensar en mí mismo, se podría decir, ¿no? Como un poco desde ese lugar. Y, claro, esta es la compasión de los débiles, el que se va uno mismo en el otro. Y la compasión de los fuertes, yo diría, al menos según lo que entendía Nietzsche, es que sería un equilibrio entre tengo empatía y me compadezco también del dolor del otro, pero sin olvidarme de mi equilibrio personal, o sea, de ese equilibrio entre el mío también. Es decir, sin olvidar sin gastarme yo, sin yo sacrificarme. Porque aquí empieza la otra cuestión, ¿no? Este llamamiento a veces al sacrificio por querer que el otro no sufra. Entonces uno termina sufriendo demasiado, ¿no? Y paradójicamente Nietzsche, su gran maestro fue Schopenhauer, que plantea todo lo contrario. Voy a devolverme al maestro de Nietzsche y después vuelvo a lo que acabas de plantear de Nietzsche. Schopenhauer no fue maestro explícitamente de Nietzsche, sino que Nietzsche leyó muchísimo a Schopenhauer. De hecho hay un texto bellísimo sobre la educación que se llama Schopenhauer como educador, en donde básicamente hace como una oda pues como a la obra de Schopenhauer, y también a él como un referente de educación, pero bueno, eso es otro cantar. Y de hecho la noción de voluntad de poder de Nietzsche es heredada de la noción de voluntad de Schopenhauer,
Y Schopenhauer en 1840, de hecho, y Nietzsche nació en el 44, murió en 1900, entonces, o sea, eso, él estaba muy recién nacido cuando apareció esta obra. Escribió una obra sobre la ética, sobre la moralidad, y ahora precisamente de la compasión. Y dice que la compasión es la manera en que nosotros podemos ser éticos. Es decir, que nosotros podemos tener un comportamiento ético en tanto nos compadecemos del otro. Que la ética no se fundamenta en la razón, sino que se fundamenta en el sentimiento y se fundamenta en la experiencia. De hecho, esto también lo va a mencionar, lo va a retomar bastante Melich. ¿Y qué significa eso? ¿Y por qué lo dice? Porque en esa época estaba bastante de moda una textico de un señor que se llama Immanuel Kant, que se llama La crítica de la razón práctica. Y en la crítica de la razón práctica, él decía que nuestros comportamientos morales debían ser universales. Esto lo decía con algo llamado imperativo categórico, el deber por el deber mismo. ¿Qué significa esto? Él decía que todo el mundo debe obrar del mismo modo por la razón, y que la razón nos lleva a, o sea, somos libres y por nuestra libertad somos racionales, y que entonces, en tanto libres y racionales, tenemos que escoger el camino de lo universal. A eso le llama máximas, y dice que la máxima de las máximas es, estamos hablando de Kant, obra de tal manera que tu máxima se convierta en una máxima universal. Es decir, si yo ahorita le pego a alguien, estoy diciendo todo el mundo me puede pegar y yo todo el mundo le puedo pegar, ¿sí? Entonces uno dice, súper bien, pero espérate un momentico. Entonces yo, cuando después me voy a Schopenhauer o me voy a Nietzsche también, le digo, bueno chicos, cuando explico este tema, ¿quién piensa aquí que la muerte es mala? Todo el mundo alza la mano. Bueno, están a punto de matar a tu mamá, tienes una pistola y si no matas al agresor, matan a tu mamá. ¿Quién piensa que esa muerte es mala? Se empieza a desdibujar, ¿no? La universalidad de los hechos. Entonces, de hecho, Nietzsche va a tener una frase que me encanta, y es que no hay fenómenos morales, sino que hay interpretación moral de los fenómenos. Es decir, no hay hechos buenos o malos, sino que hay una interpretación de lo bueno y de lo malo sobre los hechos. Eso va a mostrar una gran diferencia, el perspectivismo nietzscheano. Pero bueno, me devuelvo que dije que iba a hablar de Schopenhauer y empecé a hablar de otros filósofos. Entonces Schopenhauer, refutando esta ética universal de Kant, dice que la ética es subjetiva, y en tanto subjetiva se vive desde la experiencia, y la experiencia se da en relación con un otro. Ahora, ¿por qué habla de la compasión? Para esto tengo que explicar otra cosa. Schopenhauer, en otro texto que se llama El mundo como voluntad y representación, hace rato no hablo de esto, decía que, eso lo mencionaba en las primeras tertulias como cada jueves, decía que hay algo llamado la voluntad. La voluntad es un ciego afán de algo que no sabemos qué es, pero nos moviliza a la acción. Es como, yo siempre he pensado que es como la base de la idea de las pulsiones de Freud, es la base de hecho de la voluntad de poder, explícitamente él lo dice, es lo que todos los seres vivos tenemos, ¿no? Porque no va a decir que solamente lo tienen los seres humanos, tienen todos los seres vivos tienen un deseo que los moviliza. Hay otro filósofo, Spinoza, le va a llamar eso conatus, es el deseo de preservarse en el ser de las cosas, de no morir. Uno ve ahí una planta naciendo en la mitad del asfalto, ¿sí? Y nosotros también de alguna manera buscamos entre comillas, esa acción, entre comillas, no morir. Lo que pasa es que nosotros nos atraviesa otra cuestión, que es el deseo. Entonces, esa voluntad, ese ciego afán de algo que no sabemos qué es, pero nos moviliza la acción porque es irracional, nos lleva porque deseamos, y sabemos que el deseo siempre está en falta, nos lleva a sufrir siempre. ¿Por qué? Porque cuando obtenemos aquello que queremos, ya no lo queremos, ya nos genera tedio, es como... Y cuando no obtenemos aquello que creemos querer, nos desesperamos, así que nos genera angustia. Entonces, ¿qué pasa con la voluntad? Solamente nos puede llegar a generar tedio o sufrimiento. Y ahí ya Schopenhauer nos la puso. Nihilista con toda, pesimista con toda, el mundo es sufrir, pare de contar. Pero ¿qué hacemos al respecto? Y entonces él dice que hay una suerte de caminos para lidiar con el sufrimiento. O sea, vamos a sufrir. Ahí ya pare de contar, usted está vivo, pero dice, un segundito chiquito, dice que hay 3 caminos para lidiar con este sufrimiento, 3 formas. Uno habla de la música, que de hecho hablamos de la música la otra vez, porque él dice que cuando uno realmente está contemplando el arte, sobre todo se enfoca en la música, hay una suerte de alejamiento del ego, del yo. Y esto lo toma de religiones budistas, pues bueno, toca volverse al budismo, pero ya como para no estar tanto aquí. Uno, la música. Cuando realmente yo estoy contemplando la música, realmente allí
de alguna manera hay un momento en donde se me desdibuja el yo, que finalmente el yo es el que desea, el yo es el que tiene la voluntad. El segundo camino sería la vida ascética, que es la vida volcada a lo trascendente, la vida, por ejemplo, de los monjes, la vida de los monjes budistas, la vida también de los santos cristianos. El mundo como voluntad y representación es un texto que estudia mucho los Vedas, pero también estudia la Biblia, es un texto tocho de 2 tomos gigante, pero interesantísimo. Y la tercera vía es la compasión, porque ¿qué pasa? Dice Schopenhauer que cuando yo me encuentro con un otro y me doy cuenta que él realmente está padeciendo el mismo yugo de la voluntad que yo, de alguna manera en ese momento se desdibuja un poquito mi propia voluntad, en tanto que sé que el otro también padece, y en tanto que sé que me puedo acercar al otro y precisamente ayudarle. Aquí está la cuestión de la vocación de servicio. Aquí no vamos a dejar de sufrir nunca, porque siempre vamos a tener voluntad. Pero en estos momentos es con la compasión, con la vida ascética y con la música, pero con la compasión no te podemos lidiar con la voluntad. Ahora sí. Y solo iba a decir que Schopenhauer era un burgués. O sea, sufría un montón y tenía estas cosas, pero bueno, porque muchas veces hemos hablado. Sí, no. Del tema clases. Burgués, pero no tan burgués, era una tenía plática la vida del papá. Resuelta, la vida súper resuelta, que este hombre que Era no una sufriendo plática, tanto. era una plática del papá, no ganaba tanto dinero en vida porque le dio por poner sus clases a la misma hora que Hegel, y todo el mundo iba a la clase de Hegel, obviamente. Pero digamos que no tuvo que salir a luchar con las dificultades Nietzsche de la tampoco. vida. Nietzsche tampoco, pero Nietzsche le gustaba irse de puteros, pero sí, porque... Total, pero Nietzsche al menos no se ancló tanto en el sufrimiento. O sea, lo que me da gracia de Schopenhauer es que, bueno, que nada, teniendo una vida bastante cómoda y bastante tiempo, quizás ese era el problema, no sé, pero que tanto esta cuestión del dolor y del sufrimiento, que a ver, que en parte lo entiendo, ¿no? En toda vida hay sufrimiento, seamos ricos y seamos pobres, hasta Elon Musk debe tener algo de angustia, no sé, porque parece medio perversillo, pero algo de angustia quizá tenga, ¿no? De hecho, ahora salió en las noticias esta semana, no sé si lo vieron, que toma microdosis de anfetaminas, ¿no? Sí, de anfetamina era. Ketamina. ¿De queta? De keta. Bueno, ¿Eso no es lo de los caballos? por algo será. Me han dicho, mentira, te lo juro que me han dicho, mamá, te lo juro que nunca tomamos esas cosas. Ahora entendemos lo de la motosierra y se explican varias cosas. Bueno, nada, que en fin, que todos estamos atravesados, exacto, incluso hasta los ricos por el tema del dolor. Pero ahora, ¿qué pasa? Hay ciertos puntos donde hay veces que uno se arraiga al dolor, ¿no? Y de hecho puede haber, y esto lo explica el psicoanálisis, una satisfacción en el sufrimiento. Es decir, puede a veces gustarnos sufrir demasiado, ¿no? Y aquí es donde, bueno, para cerrar lo de antes, también decir que Nietzsche se va a preguntar, y retomando lo que decía, que ¿por qué al compasivo lo llamamos bueno y al egoísta lo llamamos malo, si en el fondo ambos tienen y están motivados por la misma intención, ¿no? O sea, como que los va a acercar. A mí me gustan esos juegos para no ver las cosas tan como blancas y negras, ¿no? Sino que también puede haber algo de egoísmo en la compasión, puede haber algo de compasión quizá en algún punto de egoísmo. Y en la compasión creo que hay otra cuestión, es que a veces se nos confunde con la lástima, ¿no? De sentir lástima por otro. Es decir, muchas veces creemos que nos estamos compadeciendo de la persona, estamos sintiendo estamos padeciendo incluso por su malestar o por lo que le ha pasado, pero muchas veces se confunde con lástima, con pobre, lo que le ha pasado, y después vamos y lo repartimos por el mundo, pobre, no sabes lo que le pasó a la María, pobre, no sabes tal, y eso es muy feo. O sea, realmente a mí yo preferiría que no me tengan lástima o yo no tener pena, porque la pena, ¿no? También está otra palabra, ¿no? Pena, aparte, tiene una doble connotación. Pena de penoso y pena de una condena. Pero pena es para nosotros los latinos. ¿Sí? ¿Aquí no? No, yo cuando aquí digo no, pena, me da pena, pienso que es como me da pena de vergüenza. Es cuando digo lo siento, que siento viene como de pésame y es como no, lo lamento. Vale, entonces sería la lástima, más que nada, pero no solamente de pena. La palabra quizás. Bueno, en fin, nada. Pero bueno, la cuestión es que yo creo que cuando miramos a alguien con pena o con lástima, es verdad, pena, donde se utilice pena, o lástima o sentir piedad lo estamos mirando de alguna forma desde un lugar de superioridad. Es decir, dejamos de ser humildes. Si yo veo al otro desde un lugar de qué pena me da, lo estoy viendo como pobre de él, y yo por tanto me estoy sintiendo en un lugar de superioridad, cuando yo puedo haber estado en ese lugar o puedo estar pero 5 minutos son pasando cosas, por lo mismo. O sea,
si bien yo creo que una puede llevar a la otra, no provienen de la misma raíz. O sea, la No, compasión... pero son muy sinónimos en el sentido de a veces de sentir, uno cree que está sintiendo compasión, pero en realidad está hablando, en su discurso puedes escuchar más lástima que compasión, y estaría bien hacer la distinción, ¿no? Porque, O sea, porque la compasión para mí es no sentirte llamado a querer ir a resolverle algo a alguien, a querer ir a cubrir una falta, a querer ir a solventar, sino más bien entender que el otro está sufriendo y al menos no hacérselo más difícil, es decir, no cargarlo quizá con tus propias angustias o con tu o sea, propio... la compasión, pues, digamos como de raíz misma es este sentir con. Entonces, si yo siento con, de alguna forma la lástima no va a ir, porque es que siento con en tanto yo he sentido. O sea, si la lástima viene después o viene desde otro lugar, no es desde el lugar de la compasión. Se puede poner la máscara de la compasión, mas no lo es desde el inicio. Es decir, desde su misma etimología, la compasión es sentir con el otro. Sí, pero y en tanto se siente con el otro, y se siente desde mi mismo sentir, desde mi mismo patos, pues entonces no tiene sentido que la lástima aparezca. Yo creo que sí, y esto en parte tiene que ver por la cuestión cristiana de que enarboló, digamos, la compasión y lo llevó a lo más alto. Por eso Nietzsche va a criticar tanto la moral cristiana. De hecho, es lo primero que va a criticar, la compasión, ¿no? El hecho de compadecernos todo el tiempo de los demás y de olvidarnos de lo propio. O de hecho, incluso esta estrategia a veces de compadecerme del otro para no pensar en uno mismo. Bueno, entonces, en ese caso sí que creo que a veces, porque justamente como humildad y humillación también a veces se confunden, pero se nos confunden en el momento de actuar o de entender al otro, ¿no? Pero humildad es otra cosa, compasión. O sea, bueno, yo aquí en etimologías, pero humildad y compasión... Sí, pero para mí la humildad está como transversalmente todo el tiempo en la charla, porque para sentir empatía y compasión, al menos de la, entre comillas, sana, si se quiere, o la propia que nos es por seres humanos, es porque hay humildad. Porque si no, no podría haber humildad. O sea, la humildad nos conecta en el sentido del humus, en el sentido de que todos somos humanos y estamos relacionados, sufrimos, padecemos, atravesamos en la vida por ciertas penurias, algunos en unas etapas, otros en otras, pero no verlo desde un lugar de superioridad y decir, ay, tal. Yo sí, ahí estoy como diametralmente, no opuesta, pero sí... Bueno, bien que sirva para el debate. Bueno, sí, de hecho, hablando de eso, de hecho tenía también aquí a Nietzsche y a Séneca, tiene un texto que se llama De Clemencia, que dice que la clemencia es actuar con bondad desde la razón y la compasión es una reacción emocional que nubla el juicio, criticando la compasión. Y también a Nietzsche, que inicialmente más que criticar la compasión criticó a Platón y cómo Platón se dividió cuerpo y alma y eso de alguna manera se cristianizó al punto en separar a todo lo sensible de lo racional y por hacerle una oda a lo racional y todo lo que implicaba y hacer que la moral de esclavos, del humilde, adivoso, justo, bueno, se volviera la moral de señores y por eso nos llevó a la transvaloración de los valores. Bueno, hay muchas cosas que no solo es a la compasión, pero yo sí siento y creo y lo sostengo, de hecho no hablé nada de Levinas, que es un autor que habla bastante de este tema, pero bueno, que si no es con compasión no nos podemos dar de cara a un mundo distinto. Es decir, no ubicando la compasión desde una moral cristiana, desde una superioridad precisamente a la cual no creo que tenga que adscribirse, porque la compasión no es tomarme una foto con los niños del África. Pero no pasa esto siempre. Sí, o sea, pasa. Bueno, pasa muy a menudo. O sea, sí pasa. Claro. Pero digamos, y lo entiendo, pero yo creo que la visión como esperanzadora, como del mundo, porque si no nos paramos en un lugar de sí, ni la compasión puede darnos de cara al otro para poder llegar a ser sujetos. Sí, pero ojo, es un empáticos. espejismo a veces que te puede llevar a... Pero si ni siquiera es eso, yo por el contrario siento que de alguna forma hay una visión esperanzadora precisamente en el reconocimiento de la vulnerabilidad, en el reconocimiento de la compasión y el reconocimiento porque de alguna forma eso nos pone de cara al otro. Ser compasivos, ser empáticos, reconocernos vulnerables nos pone de cara a la alteridad. ¿Y qué es la alteridad? No es el otro como otro, es saber que el otro es un otro tanto que también puedo ser yo. O sea, también puede padecer lo que puedo padecer yo. Y si de alguna forma viéramos al otro como un sujeto que padece realmente lo que yo padezco, pero realmente, o sea, sin todo este espejismo que planteas y eso, pero si realmente lo viésemos como un otro que padece lo que yo padezco, yo creo que no seríamos como somos en la humanidad tan individualista. Precisamente es en la compasión, en la empatía donde nos salimos de este yo y de este exceso de positividad. Para mí es en la humildad, claro, ahí diferimos y está guay y ya nos queda muy poquito. Para mí es en la humildad
donde en realidad podemos llegar, más allá de la empatía y la compasión que nos llevan por esos caminos donde a veces todo se confunde y terminamos volcados hacia el otro lado, el otro extremo, que tampoco es bueno. Creo que es la humildad el concepto en realidad, o la cuestión de base que nos hace vernos ni como superiores ni como inferiores, sino como diferentes, pero diferentes en tanto que compartimos una cierta esencia humana, se Aunque podría la decir. humildad también Nietzsche la critica dentro de la moral de esclavos. Claro, porque se confunde con humillaos. Ante él y él os enalzará. Está esta cuestión muy cristiana arraigada, el discurso de que el humilde es servil, es el devoto, es el que está como al servicio de Dios y que se humilla, ¿no? Y yo creo que aquí hay una gran diferencia. Para mí humildad no tiene que ver con humillarse. Y tampoco, como compasión, no tiene que ver con un querer dar lástima o un sentir lástima. Creo que están completamente separadas, pero es verdad que el cristianismo, con estos valores, nos los ha hecho a veces confundir, y yo creo que humildad es más bien reconocernos un poco esto, como decías antes, ¿no? Afectados, reconocer que el otro, si bien es otro, también está atravesado por el mismo dolor en algún punto. ¿Qué dolor? Los grandes problemas del corazón, como decía Pascal, los grandes problemas existenciales del alma humana, la muerte, la soledad, yo qué sé, o sea, la angustia y la libertad. Esas cosas que nos atraviesan a todos y de las que ninguno... El pecado, el vicio, no sé, cosas de ese tipo que nos atraviesan. El vicio. Bueno, a ver qué genera esto para el debate. Vamos Está para guay el que debate. hemos coincidido en todo. Gracias y a ver qué... A ver qué nos dan. Bueno, lo que sucede a continuación es que, para los que no conocen la dinámica, es que, pues nada, ustedes pueden hablar de una forma organizada, es decir, damos la palabra. Y de hecho tuvimos una idea que me gustó, y es que la próxima nos dijo Cris que para traer una pelota, para que nosotros no seamos los que tengamos que dar la palabra. Y bueno, le damos primacía, pues primacía no, como prelación era la palabra que buscaba, a las personas que no hayan hablado antes. Entonces intervienen, pero algo importante es que esto queda registrado. Entonces, si quieren hablar, pues sepan que su voz aparecerá, pero tranquilos que su voz los llevará a la fama de las millones de televidentes, de los millones de que nos personas que nos ven actualmente. Bueno, ¿quién quiere empezar? ¿Quién rompe el hielo? Adelante. Bueno, buenas tardes. Una de las maravillas de la filosofía y de las reflexiones es la cantidad digamos, de ángulos y perspectivas con las que se puede analizar cada palabra, ¿no? Y cada palabra que va acorde con un pensamiento, ¿no? Y claro, cuando estamos hablando de compasión y empatía y de una palabra que se ha hablado poco, pero creo que es en la que me gustaría reforzar, que es la de simpatía y la de humildad, pues son palabras que se les puede ver desde diferentes ángulos, ¿no? A mí, por ejemplo, me gustaría decir que humildad, si bien es cierto que procede etimológicamente, y es que la etimología facilita mucho Sí. poder ver esta dimensión que tienen las palabras tan profundas, ¿no? De darles diferentes matices, ¿no? Entonces, uno de los matices que yo veo a la humildad respecto al humus es que no solo es lo que está en el suelo y lo que es tierra, sino también lo que es un sustrato. Es decir, lo humilde es humus, y el humus, además de estar en el suelo, es un sustrato. Y sabemos que los sustratos probablemente es lo más fértil que existe para que la semilla brote de la tierra. Entonces, si bien es cierto que la humildad es algo que parte de algo muy bajo, pero por otro lado es algo tremendamente fértil. Y desde la tremenda fertilidad que tiene la humildad se puede llegar a la conclusión, quizá, de que yo, desde la forma en que lo veo, que así como creo que no puedo estar más de acuerdo con las reflexiones que habéis hecho críticas, porque al fin y al cabo criticar es verlo desde todos los ángulos, ¿no? Lo que estamos diciendo, ¿no? Que la empatía y la compasión son palabras que tienen una connotación muy positiva, pero tienen un lado oscuro, un lado de sombra, vamos a decir, ¿no? Que habla de nuestro propio egoísmo, en cuanto a que medimos la empatía y digamos que la compasión en cuanto a nuestra carencia o a nuestro placer por dar esa sensación agradable a otra persona, porque al fin y al cabo es sentirla a nosotros. Pero por otro lado, no nos damos cuenta que la palabra simpatía la tenemos totalmente desvalorizada. Y así como estabais hablando un poco de los prefijos, que estabais comentando que la compasión es estar padeciendo con, a mí me gustaría matizar, porque esto al fin y al cabo es muy personal, ¿no? Como que la compasión no es tanto
padecer con, sino atravesar el padecimiento. Estás atravesándolo con tus percepciones y tus sentimientos, y de la misma manera estás atravesando a la persona. Por lo tanto, hay un rol de esclavo y amo. Yo tengo compasión de ti porque te estoy atravesando con mis propias sensaciones, las estoy sintiendo y te las atravieso. Claro, esto está muy bien, y yo no pretendo que de la empatía y de la compasión se saque una lectura negativa, todo lo contrario, porque el fin justifica. Pero por otro lado, sí que existe esta palabra simpatía, que en su propio prefijo sin, de síntesis, de simbiosis, sí que existe esta sensación de querer estar junto a, y no pretender atravesar, sino simplemente estar al lado. Y entonces, desde la simpatía, cuando te permites estar al lado de una persona, la estás conociendo. Si la estás conociendo, la estás apreciando. Y si la estás apreciando, surgen todas las cosas que pueden surgir a través de la compasión y a través de la empatía, sin necesidad de ni atravesar a la persona, ni de alguna manera hablar desde la carencia. Porque ¿qué sucede? Cuando hablamos de empatía y hablamos de compasión, estamos partiendo de la base que hay una carencia. Hay una carencia. Hay alguien que está reconociendo esa carencia y está haciendo algo en favor, con lo cual loable. Pero la simpatía, ¿por qué tenemos esta visión tan reducida de lo que es la simpatía, creyéndonos que ser simpático es ser agradable? Si la simpatía es estar junto a alguien. ¿Cómo son las relaciones humanas? ¿Nos relacionamos por empatía o por compasión? ¿O nos relacionamos porque simpatizamos? Y a través de las simpatías, como conoces a alguien de verdad y consigues amarlo precisamente porque lo conoces. Es más, si nos vamos más allá, en las leyes universales tal vez existe la simpatía y no existe ni la empatía ni la compasión. O sea, si todos lo reducimos a lo que somos, que es naturaleza manifestada, en la naturaleza manifestada no hay ni compasión ni empatía, pero sí que hay simpatía. Y vais a decir, ¿simpatía en el universo? Pues sí. La atracción de la Tierra y la Luna, las mareas, es una fuerza de simpatía, una fuerza de atracción. ¿Qué tiene la simpatía? Una atracción que consiste precisamente en que cuando te atraes, estás cerca y hay un baile, que es lo que decías tú, Flor, ese baile de acercamiento y alejamiento sano y equilibrado para que ni se exceda ni se quede en defecto. Entonces, con ese baile, con esa simpatía, como las mareas representan claramente un buen ejemplo, pues pueden surgir relaciones mucho más sanas. Y entonces, en lugar de hablar desde la carencia, con simpatía, de verdad, como debería ser concebida, es que de repente, en nuestro léxico y en nuestra comprensión del mundo, podemos hablar de abundancia, que no significa ser naif y decir que hay abundancia cuando no la hay, pero al fin y al cabo la realidad no es la que es, sino la que interpretamos que es. Entonces, si nosotros interpretásemos la realidad desde cierta abundancia, le daríamos cierta sombra a cierta carencia, que lo que hace al fin y al cabo es empeorar las cosas. Las cosas son como son. Al fin y al cabo lo único que podemos hacer nosotros es interpretarlas. Y lo único que podemos hacer es, quizá, que existiese más simpatía entre las personas. Porque una simpatía de verdad nos acercaría más, estaríamos más alegres, nos relacionaríamos mejor y no habrían estas luchas de poder diferenciar si la compasión y la empatía entra a un punto de egoísmo, que yo claramente estoy de acuerdo en que sí. Entonces, a mí no me gustaría decir nada en contra de la empatía de la empatía y de la compasión, pero sí que me gustaría de alguna manera enfatizar en la palabra simpatía, que quizá no la estamos suficientemente valorando. Al comienzo, solamente lo nombré una vez cuando hablé que Max Scheler tiene un texto que se llama Sobre la simpatía, diciendo que la simpatía era sentir con el otro sin necesariamente entender lo que siente el otro, que era, digamos, como una definición muy abuelo de pájaro de Max Scheler. Yo lo que creo es que con la simpatía, suena muy interesante lo que acabas de decir, pero con la simpatía no hay responsabilidad. O sea, con la compasión y con la empatía hay responsabilidad, con la simpatía no. Con la simpatía, dame un segundo, desarrollo un poco la idea, es que, muy corto, hay un filósofo que se llama Levinas, que no nombré,
que decía que nosotros deberíamos tener una responsabilidad absoluta frente al otro y una responsabilidad asimétrica, una responsabilidad en donde el otro es un yo infinito al cual yo me relaciono, no porque yo quiera, sino porque él me demanda acción ante él, cuidarlo, respeto. Entonces yo creo que de alguna forma en la compasión sí hay una responsabilidad, en tanto hay una búsqueda de desafortunadamente no sé, se puede desdibujar desde una visión de superioridad, pero sí creo que hay una búsqueda de alguna manera de estar ante el otro, no solamente como un espectador o como un acompañante, sino como un sujeto que puede llegar a interpelarlo y hacer algo para. Pero yo creo que desde la simpatía, todos podemos ser simpáticos. A mí me puede parecer muy simpático una persona que va pasando por la calle, va, se accidenta y es como, ah, bueno, qué simpática fue. O sea, de alguna forma no hay una responsabilidad, no hay un ponerse de cara ante el otro de una forma donde realmente el otro importe. Depende cómo lo pensemos, porque otra cosa que nos quedó pendiente es la generosidad también vinculada a estas cuestiones, ¿no? Ser generoso con el otro, también tiene que ver con la empatía, con compadecerse de los demás, ¿no? Es decir, sé que los demás sufren, ¿para qué los voy a cargar? Soy generoso. Y en las cosas más básicas también, ¿no? Sonreír cuando uno va, yo que sé, a pedir algún café, tratar bien a la gente, tratar bien a los que te atienden, o al que, yo que sé, el chico de la tienda a la que vas a comprar una camiseta. Yo creo que hay muchas maneras de ser compasivo y empático que no tienen que ver con salvar al otro, ayudarle, sí, que yo te salvo la vida, porque yo no soy quien para salvar a nadie, sino que se encuentran a veces en esas pequeñas cosas que hacen grandes cambios. Entre ellos la simpatía, es decir, ser simpático en la cotidianeidad, en estas cuestiones de, aunque yo tengo mi dolor y tengo mi angustia, igual voy de buenas y voy transmitiendo buena energía, ¿no? En cuanto se pueda, y sonrío y digo buenos días y soy educado, yo creo que eso ayuda un montón. O sea, y eso también implica como una responsabilidad sobre la propia angustia, porque yo creo que no hay nada peor que cargar a los demás con la propia mierda no tramitada, ¿no? Es decir, con la propia angustia no resuelta, no bien canalizada. Y eso tampoco es ser empático. No hace falta ir a salvar el mundo e ir a salvar a alguien para ser empático o compasivo o generoso. A lo que voy es que también tratando de... Solo con una frasita que dijiste, y bueno, también la lanzo para... Yo sí siento que todos somos quien para salvar a alguien. O sea, yo creo que precisamente en un mundo donde estamos tan individualizados y pensamos, ¿yo quién soy para ayudarle a esta persona que la están matando justamente al frente de mi cara mientras la roban? ¿Yo quién soy? Que la roben y que la maten. Adiós. Y precisamente para mí, en el discurso de yo quién soy para ayudar a alguien, yo quién soy para salvar a alguien, claro. Yo quién soy para salvar a alguien, matan a alguien al frente de mi casa porque la están robando. Ese discurso sostiene precisamente la individualidad. No, yo creo que es muy diferente salvar que ayudar. Ayudar, todos podemos ayudar en cualquier momento. Salvar... Yo sí siento que todos somos pero quien bueno, para... ¿qué opináis? Nadie tiene qué opinas. También frente a la simpatía. Es que hay veces yo creo que sí. una ayuda salva, que nunca puedes saber hasta qué punto una persona que te sonríe por la calle en el peor día en el que estás, o porque no puedes levantar, yo qué sé, tu compra porque tienes una lesión y alguien te ayuda, y este gesto es algo que supone muchísimo. Creo que cada gesto de esta manera, aunque sea muy pequeño, cambia el entorno, hay veces que buscamos el hacer grandes gestos, ¿no? Y yo creo que al final yo hay veces que me culpo a mí misma porque digo, bueno, pues yo podría ser más activista o formar parte de este grupo, o irme a un grupo para cuidar perros, tengo tiempo libre para, yo qué sé, de cuidado de perros o de tal. ¿Por qué no lo hago? No sé por qué, a lo mejor no puedo, no tengo igual el estado emocional para dar esa ayuda, porque eso también es muy importante también, ¿no? El estado emocional en el que está
cada persona para dar esa ayuda, pero yo creo que el día a día y los pequeños gestos, justamente estos pequeños gestos son la empatía y para mí es mi activismo. Totalmente. Yo me culpo mucho a diario, digo, yo estoy en paro y digo, guau, pues esto, ¿por qué no, yo qué sé, no colaboro con gente mayor o con... Igual es que en estado emocional yo no estoy para dar este apoyo, pero sí estoy para hacer este pequeño gesto a diario. Sí. Y yo creo que mi activismo es esto, el hacer estos pequeños gestos. Total. Sí, total. Gracias, pues yo creo mucho más en estos pequeños gestos que en lo que hace Elon Musk de querer llevar cohetes a Marte para salvar la Tierra de él mismo, porque no sé. Creo que salva más esto. Ahora, ¿a qué voy con que uno no puede salvar a otro? Y esto lo digo incluso como psicóloga, ¿no? Y que uno intenta, entre comillas, ayudar a la gente. El que no quiere ayudarse no se va a ayudar. Y por eso Cristo, cuando iba por ahí y salvaba a la gente, resucitaba incluso a los muertos, como a Lázaro, les decía luego, todos le decían, gracias Cristo, gracias. No, tu fe te ha salvado, tú te has salvado. Es decir, como que creo que hay algo de que uno puede dar y ayudar, y eso es muy lindo, en el mejor de los casos cuando se hace bien, genuinamente, pero es el otro el que puede recibir esa ayuda o no. Es decir, la última palabra en este caso la tiene el otro, si se quiere realmente salvar o no. Porque a veces nos pasa de dar todas las ayudas que una puede, y no yo, sino instituciones y servicio social, y todas las chanchas, pero la persona si no se quiere ayudar, no se va a ayudar. Lo que digo es, eso no condiciona el hacerlo. Es decir, claro, por mucho que salvar otra, es un ideal, no se puede. Pero no, es que, digamos, a lo que voy es eso, a mi punto es ese. Claro, obviamente, yo puedo querer ayudar a alguien y estarle ayudando y que el otro le importe un culo y no haga, o sea, y pare de contar. Pero eso no me inhibe de hacerlo. Es que yo siento que de alguna forma este pensamiento individualista que tenemos hoy en día en esta sociedad, precisamente del cansancio, esta sociedad del burnout, nos lleva, no, el otro no quiere que lo ayude, pues entonces no hago nada. No, es que el mundo está una mierda, no, pues entonces no hago nada. No, pues es que el otro, no, pues no hago nada. No, el otro está muriendo afuera, pues no hago nada. No, el otro me miró mal, pues yo también lo miro mal. No, el otro se me metió en la calle, yo le digo que estoy manejando moto. No, el otro se me adelantó, yo me la adelanto más. ¿Y es que acaso la lógica del servicio va en la devolución o en la recepción del servicio? O sea, la lógica del servicio es servir. Entonces, no importa si el otro no se quiere dejar ayudar, yo estoy ayudando y no me importa cómo lo recibes. O sea, más allá de cómo lo recibes o no, no voy a dejar de hacerlo porque tú lo recibas. Esa es la lógica que quiero sostener. Sí, quizás más del lado de lo vincular, ya sea familiar, amistad, vínculo de novio, novia, lo que sea. Va desde el lado de que si uno da las herramientas y el otro no puede abrir los ojos o no puede trabajar sus sombras, uno puede ayudar desde el lado que puede, no desde el lado que el otro, digamos, o sea, si el otro no puede recibirlo, llega un momento que es lo que hablaban, uno ya no puede hacer más nada. ¿Había ahí atrás alguien? Sí. Aquí atrás había. Y ahora vamos. Primero que todo, muchas gracias por este tema porque, bueno, como hemos también las otras charlas, ¿no? Se ha tocado este tema tanto del individualismo, del egoísmo y traer el tema de la empatía y la compasión. Creo que ojalá pudiese ser algo que estuviera más presente dentro de nosotros. De hecho, por ahí como el ejemplo que viste, ¿no? Como esta foto, ¿no? De tomárselo con los niños en África. Pero en realidad la empatía y la compasión creo que más allá de lo que uno pueda decir o mostrar, es algo que se vive, ¿no? Como algo que uno siente. Porque uno puede fingir mucho también con las palabras, pero es lo que uno siente. Y desde ahí me gusta mucho pensarlo en el budismo, en realidad, que es como, lo intento integrar bastante, en cuanto a esto de ser compasivos en cuanto a pensar que estamos interrelacionados de alguna manera. Incluso para quien pueda ser muy egoísta le puede servir porque cualquier efecto que uno haga, incluso pensando como en el efecto mariposa, cualquier cosa que yo haga, que yo actúe, diga, va a tener una repercusión. Incluso desde un estado mental, o sea, lo que yo digo, tengo un registro dentro de mí. Entonces creo que es tan importante eso, como tener presente cómo cada cosa que uno hace va generando una consecuencia. Y ahí se me vienen dos cosas a la mente. Bueno, como también decían acá las chicas, como ¿qué puedo hacer yo en el día a día? O sea, ¿cómo yo tomo responsabilidad en torno a eso?
Y por ejemplo, claro, en el budismo está como esto pensándolo en el cuerpo y la voz y la mente. Es decir, que incluso la forma en cómo uno actúa a diario o como uno piensa, digo, incluso en las conversaciones que uno tiene con los cotidianos, ¿no? No sé, a veces pienso en como mis amistades que me dicen, por la mierda, tuve un pésimo día, no sé qué. Y claro, yo en ese momento puedo decir, sí, qué terrible, ¿no? Y un poco alimentar eso. O puedo escuchar y decir, sí, oye, pero también has pensado en este otro punto de vista. O sea, me refiero que cada cosa que uno hace, tanto detalle, tiene un peso tan grande en uno y en el otro, pero es increíble. Y otra cosa que se me viene a la mente también, y que me gusta mucho pensar en la metáfora de la vela. Es decir, cómo yo, es como la vela, ¿no? Que tiene una llama. Cómo yo puedo dar algo a un otro, como yo siendo una llama de una vela, pero sin apagarme en ese proceso. Yo creo que esa metáfora la encuentro muy bonita para pensar en la compasión. Qué buena. Me encanta. La verdad que es súper bonita, no lo había pensado. Me encanta. Gracias. Sí, pero no sé el orden. Aquí vi una mano. Sí, ya está primero. Sí, Ah, perdón, sí, 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 tú sí. primero y acá. No, me pareció muy interesante desde la perspectiva que lo planteas de que hay, creo, en la humanidad y en la actualidad un desinterés bastante notable, que no nos vemos a alguien sufriendo, si no lo conocemos mucho, no intervenimos, no nos interesa. Desde ese punto de vista, lo que se ha hablado de la compasión me parece totalmente válido, pero me pareció muy interesante lo que dijo él, porque también tenemos como un afán de tener el control de la situación, de emitir un juicio sobre, entonces en ese atravesar, no sé si estamos acompañando desde la humildad y desde el decir, bueno, cómo con mis herramientas te puedo ayudar y te puedo acompañar. Hay también te quiero enseñar, te quiero mostrar el cómo, hay una relación de poder y esa es la oscuridad. Y a veces el simplemente estar no se valora lo suficiente. Simplemente estar, acompañar al otro, tal vez es lo único que la otra persona necesita, no que lo atravieses con él, simplemente estar. Qué bonito. Hay un refrán médico que se puede igual aplicar a todos nosotros, quizás, ¿no? Que si no puedes curar, alivia, si no puedes aliviar, acompaña, ¿no? Es decir, que está bien curar y tal, ya quizás no siempre se puede, pero acompañar y tratar de aliviar al otro, aunque sea en ese estar con, ya también es bastante. Ay, bueno. Bueno, yo me he quedado pensando un poco en el debate que ha habido, sobre todo con el tema de la pena, ¿no? Entonces, me he quedado analizando las otras definiciones. La simpatía, según la habéis definido, vale, veo lo que te pasa, lo veo y sigo adelante, como que no llegas a sufrir, ¿no? En la simpatía digamos que no llegas a sufrir. Pues, bueno, esta es una definición que hizo Max Scheller que me parece interesante. Y es como, vale, yo siento, o sea, puedo llegar a sentir lo que tú sentiste, pero no lo entiendo del todo y no quiero intervenir. ¿Sí? No me interesa del todo intervenir. No lo entiendo del todo. Puedo llegar a entenderlo, pero no lo entiendo del todo y te puedo acompañar, pero no siento tu dolor, ni necesariamente quiero hacer algo al respecto. Te puedo acompañar. Ese no lo siento, no me siento mal. Y luego está la compasión, que ha recalcado varias veces que nace de la experiencia. Es decir, si no has experimentado algo, quizás no puedes compadecerte por esa persona. Y por eso me viene la pena. Yo no sé hasta qué punto esta pena, que habéis puesto varios ejemplos de la foto con los niños de África y tal, no sé hasta qué punto hay una pena real, porque para mí la pena sí que conlleva un sufrimiento. Entonces quizás si la compasión es lo siento, intervengo, quizás la pena de verdad es no intervengo, pero lo siento de verdad. No como la simpatía, quizás no lo sientes. Y sufres en esa pena. Sí, a mí me gusta. Yo creo que Estoy pensando, ¿eh? yo también estoy relacionando conceptos, porque yo creo que hay otro término que hasta se puede sumar aquí, que es la culpa, ¿no? Pero bueno, eso sería otro tema. Yo creo que hay líneas Sí, me apunté también. de significado que están casi tocándose todas, todo el rato. Sí. De hecho, Simpatía, pena es penalidad, es el pain en inglés, o sea, viene del mismo sitio. Dolor. Es el dolor dolor por. Y de hecho, compasión y simpatía, sympathy, en inglés, si lo traduces en castellano, es compasión directamente. O sea, no hay una diferencia muy... Están ahí todos tocándose así, es
es un mejunje muy, Eso me parece. muy Pero curioso. quizás esa compasión que no voy a llegar a ejercer porque no lo he experimentado, sin hacer la experiencia, podría ser la pena real. Sí, y de hecho, y hablando, es que son terminologías difíciles y queremos hacer distinciones, pero Es que más con el allá de las tiempo han terminologías, como divergido y cada una sí, se va igual como con la pena. asentando más. porque pensé un poquito en eso del patos. Patos se relaciona con sufrimiento, pero patos dentro de la, no sé, Aristóteles habla de patos como una sensación, una disposición para. O sea, un patos es como nuestra disposición anímica para algo, no necesariamente sufrir. Y patos se empezó a relacionar con patología y con eso que Sí, sí. la patología era el estudio de precisamente la disposición, no necesariamente el estudio de la enfermedad. Entonces como que claro, como se han ido desdibujando las etimologías, aun cuando nos sirven como referente, pero se han ido como desdibujando con el tiempo. Y una pasión puede ser amorosa. Pero yo creo que de aquí lo interesante sería, más allá de la terminología, digamos que se llamen cuchurrumí, cuchurrufá y cuchurruflé. O sea, Me que le gusta. pongamos los más, es una gran... Es más como la idea de hasta qué punto o sea, hasta qué punto el encuentro con el otro nos lleva a 2 puntos. Sufrir con él y querer acompañarlo, sufrir con él y querer ayudarle, sufrir con él y que te atraviese, o solamente entender lo que le pasa, o solamente entenderlo, acompañarlo. Sí, es como que esta es la distinción en la que estamos más. Es como la más, acción ¿sí? que te lleva después, porque tú puedes ver una película y decir, yo soy súper sensible porque enseguida me pongo a llorar. Y luego vas a ver una película o una acción del hambre, de lo que sea, y estás ahí llorando mares. Ah, muy bien, qué buena persona soy. Y te vas a hacer otra cosa, ¿sabes? Claro, pero ¿dónde te acciona? Igual otro, igual no llora tanto, pero lo primero que hace es, pues tengo que hacer algo y abre una fundación. O sea, y esta persona igual no está todo el día llorando delante de esa imagen y se siente que empatiza mucho, pero luego no acciona para hacer nada. O no accionamos para hacer nada, digo como así en plural. Total, coincido totalmente en esta cuestión del qué se hace con en el a posteriori y también desde dónde se mira, porque yo creo que aquí la diferencia, al menos que a mí se me sugiere, entre la pena o la lástima y la compasión, al menos la verdadera, no el egoísmo enmascarado. La compasión, claro, la lástima es desde donde se mira desde un lugar de superioridad, me da lástima. En cambio, en la compasión hay una equidad, hay una especie de sufro porque yo también sé que puedo estar en el mismo lugar que él, o estoy, o he estado. Entonces, como de identificación más desde la humildad, desde la cuestión de la semejanza. Se me ocurre a mí. Humildad y humillación en el mismo sitio. Y ahí hay otra... Pasa que yo creo que es lo mismo, es como un poco dónde tú pones la cámara y o sea, dónde va el vector de la flecha. Pero me parece... O sea, en humillación es postrarse o que te postren en el suelo. De hecho, en la religión cristiana hay mucha esta humillación de no se puede ser humilde sin humillación. Ah, de rodillas. Esto sale en la de Biblia. rodillas también. Y la humildad es más, yo no voy a estar por encima de ti, yo voy a estar a ras de suelo para tratarte desde aquí. Pero es casi una actitud propia y nadie te está postrando, sometiendo en el suelo. Claro. Es donde está la humillación o propia humillación, de me voy a arrastrar y estar tocando a ras de suelo porque lo que sea. Pero me parece viene del otro y la humildad viene de sí. Claro, me parece súper importante hacer estas distinciones, porque hay una maraña aquí, a veces como una especie de nudo entre todas estas cuestiones y a veces replicamos o reproducimos una creyendo que estamos reproduciendo la otra. Es decir, porque me humillo soy humilde. Humano como, viene de humus también. Sí, o sea, todo viene del mismo sitio. Sí, sí. Sí. No sé si quieran... Yo quería comentar, ahora me ha venido algo que no, así ahora me ha venido algo rápido, en plan, que no se ha mencionado como la justicia, como un elemento, sí, como un elemento que también puede crear también esa movilización de las emociones en cuanto a empatizar o a observar algo que igual no has vivido, pero ves flagrante que no es justo, y eso también te crea pues una sensación de simpatía o de querer arreglar esa situación del otro o accionarte, y bueno, creo que es algo que es un concepto que está también como siempre ahí, como movilizador también de esa empatía, ¿no? No sé. Sí, es un concepto esencial en filosofía a todas luces. No lo hemos hablado todavía. Yo quiero hacer un par de comentarios. Cuando antes hablabas de los criterios estéticos, estos de la reputación ética, pues que Nietzsche refutaba este imperativo categórico, sí, kantiano. me ha hecho pensar, de hecho, una frase de Nietzsche
que dice, si matas a una cucaracha eres un héroe, si matas a una hermosa mariposa eres malo. La moral tiene criterios estéticos. Esta vez me encanta, de hecho. Y luego solo para terminar, a veces cuando uno no quiere ayudarse me sale una chorrada enorme. Me hizo pensar en la vida de Brian, cuando de pronto Brian toca a un leproso y lo salva, y de pronto es mierda. Yo quería ser leproso, ahora no voy a cobrar pidiendo almoina, ¿cómo se llama? Limosna. O sea, que el tío está ahí todo leproso y de pronto es como súper guapo y con la piel toda tersa y suave. Tío, mierda, devuélveme a lo que yo era. O sea, él no quería ser ayudado. Y me hace pensar en esta tontería que a veces uno no quiere y quiere estar en esa mierda, regodearse en eso, porque eso le da un tipo de fuerza, de justificación, de razón para poder situarse en el mundo. Y a través de la pena, a través del tormento, de sentirse sometido, le da una fuerza. Y es como, no, porque yo soy un beautiful loser, ¿sabes? Un maravilloso... No, es un libro de Leonard Cohen, ¿eh? Pero que este concepto de, o sea, soy un... Hay una, no sé, yo creo que Flor puede hablar más de esto y lo podemos hablar hasta después, pero eso creo que en el psicoanálisis se llama el goce del síntoma, ¿no? El goce, una satisfacción paradójica. La satisfacción en el sufrimiento, esto que decía de Schopenhauer en broma, ¿no? La satisfacción en el sufrimiento, uno puede, sí, totalmente. Hay un goce ahí, en regodearse en el sufrimiento. Evidentemente no todo el mundo, pero hay circunstancias donde es muy evidente que no se quiere salir. ¿No? El síndrome de Munchausen ese, ¿no? También hay muchas manifestaciones de este satisfacer el sufrimiento. Cuidar, crear el malestar para poder cuidar. No, porque te da una identidad y un rol, y al menos eso está claro en la vida y no tienes esa incerteza, que ya es mucho. Me pone en un lugar y ya sé lo que tengo que hacer. Claro, como una manera de relacionarse desde ahí y de identificarse también. Sí. Y la última, alguien que no haya hablado, si no ya la última, y cerramos y nos vamos a la... Yo tenía una pregunta. Bueno, el que el orden que queráis. Era solamente, ¿qué tan atravesada están sobre todo la compasión y la empatía por la cultura? O sea, para poder entender y ser compasivos, cuánto estamos atravesados nosotros por la cultura y poder entender y ser compasivos con el otro. Yo creo que un 180%. Sí, totalmente. De hecho, eso se ve en la diferencia, ¿no? Entre la época de Cristo, donde la empatía, la compasión se enalboraron a lo más alto, y hoy en día es cierto que están en lo más bajo, ¿no? En el otro extremo estamos, como del individualismo, la competencia constante. No veo el dolor del otro, veo qué tiene para yo tener más y competir desde esta lógica fálica, patriarcal, vertical, jerárquica, horrible, que todo el tiempo estamos mirando qué tiene el otro para tener, y al final todos estamos atravesados por el dolor y por estos grandes problemas existenciales y olvidamos, yo creo, esto. Es cierto que estamos más en el otro lado del péndulo donde no hay empatía y compasión. Y que la cultura finalmente es una generadora... Y que la cultura es finalmente una generadora de discursos, de instituciones que buscan protegernos pero al mismo tiempo regularnos. Entonces de alguna forma nos da un deber ser, una normativa, un ser en el mundo. Entonces claro, está completamente... Somos en época de guerra, pues no es muy compasivo con el preso de guerra o el que se está matando del bando contrario. Y en donde no, pues ahí sí somos compasivos. La muerte realmente tiene la cara del vencedor más que de la idea de una moral universal. Entonces sí depende de un contexto. Creo que depende del contexto. Totalmente. De hecho tenemos que poner ahí cultura, que tenemos que hacer una charla de cultura, no hemos hecho cultura. Bueno, venga. Y la última palabra, cierra la noche. Bueno, yo decía simplemente antes que la humildad, pues que me parecía esto, ¿no? Lo más fértil, porque de alguna manera la fertilidad creo que habla de abundancia, ¿no? Y yo lo que sucede es que con la palabra simpatía, que claro, como simplemente entendemos lo que es ser simpático, pero no se ve el verbo de lo que es simpatizar, yo creo que es muy fértil simpatizar, porque habla de abundancia. La fertilidad, ¿qué es abundancia? ¿Y cuán abundante es la simpatía? Pues tan abundante es en cuanto a que te acercas a alguien o te acercas a una situación. O sea, es decir, no consiste en ser simpático. Esto es algo que es lamentablemente lo que entendemos por simpatía. Lo interesante de la simpatía es acercarse a alguien, que cuando te acercas a alguien, ¿cómo vas a acercarte a alguien y luego no saber o no querer lo mejor para ella, para esa persona? Es que casi es imposible. Es que es una forma muy humilde, muy natural y muy próxima, muy cercana de relacionarnos las personas.
con esa simpatía que nos acerca posturas, estamos a tu lado, con los pequeños gestos, con las cosas esas que a veces no pretenden ser grandes cosas, pero por proximidad, pues afinidad, conforme, se va creando un vínculo. Y conforme a lo de la compasión, claro que la compasión es lo que está... o sea, claramente lo que prevalece es el resultado que se obtiene. Eso es lo que tiene que prevalecer. Afortunadamente existe la empatía y afortunadamente existe la compasión. El mejor resultado lo obtenemos a través de ellos. Pero no olvidemos que le ponen el foco a la carencia y no se le pone el foco en la abundancia. ¿Qué sucede con la compasión y con la empatía? Pues que te dan un placer inherente, que es el placer que afortunadamente el ser humano siente cuando está haciendo una actuación que está favoreciendo a otros. ¿Y qué es eso? Más que simpatizar contigo mismo. Es decir, si la compasión y la empatía, si podemos estar de acuerdo, no lo sé, en que tener compasión y empatía es simpatizar con lo que tú como ser humano no eres, o sea, te aproximas a lo que es tu centro, a tu bondad, a querer lo mejor, estar al lado, es simpatizar contigo mismo y estás haciendo el bien. Entonces, o sea, el tema está en que a la palabra simpatía, que su etimología lo dice, estar junto a, es que no estamos suficientemente junto a otras personas, es que por lo tanto no las conocemos y por lo tanto no las queremos y por lo tanto si no las queremos nos son indiferentes. El problema no es que la simpatía no llega al sentimiento, el problema es que ¿cómo va a haber simpatía si no hay proximidad? No existe simpatía sin proximidad. Es que la simpatía consiste en proximidad y la proximidad te lleva a todo lo demás de una manera natural y de una manera orgánica y sin conflictos. Yo lo veo así. Amad al prójimo como a ti mismo. Amad al prójimo no como a ti mismo, sino amad al prójimo porque es parte de ti mismo. Simpatizas contigo mismo. Molt bé. Amén. Amén. Cerramos con esto.